Para entender por qué estalló la guerra de Vietnam, hay que retroceder mucho antes de que los soldados estadounidenses pisaran la selva asiática. Debemos remontarnos al siglo XIX, cuando Vietnam era parte de la Indochina francesa, una región colonizada por Francia que incluía también a Laos y Camboya. Durante décadas, los vietnamitas vivieron bajo dominio extranjero, sometidos económica, política y culturalmente. La explotación de los recursos naturales, el trabajo forzado y la imposición de una estructura colonial francesa provocaron un profundo resentimiento en la población local. La identidad vietnamita fue reprimida y la élite colonial marginó a los líderes nacionales. Pero, como ocurre en toda historia de dominación, nació la resistencia. Ho Chi Minh era mucho más que un revolucionario. Fue maestro, cocinero, poeta, traductor y espía. Había viajado por Francia, la URSS, China y EU, y absorbido ideologías marxistas, nacionalistas y anticolonialistas. Fundó el Partido Comunista de Indochina y más adelante, en 1941, el Viet Minh, una organización destinada a expulsar a los franceses y más tarde, a cualquier potencia extranjera que intentara dominar Vietnam. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Japón se retiró de Vietnam, dejando un vacío de poder. Ho Chi Minh aprovechó este momento y proclamó la independencia de Vietnam en septiembre de 1945. Sin embargo, las potencias aliadas ignoraron esa declaración. Francia, con apoyo británico, reocupó la región. Y así comenzó la Primera Guerra de Indochina. Francia intentaba reimponer su autoridad, pero el Viet Minh luchaba con fervor por la independencia. Durante 8 años, la guerra se intensificó hasta alcanzar un punto de quiebre. La batalla de Dien Bien Phu, en 1954, fue el principio del fin del dominio colonial francés. Los franceses eligieron este valle remoto en el noroeste de Vietnam para provocar una batalla convencional. Esperaban que el Viet Minh, acostumbrado a la guerra de guerrillas, no resistiera. Lo que no sabían era que Ho Chi Minh y su comandante, Vo Nguyen Giap, tenían otro plan. En una hazaña logística monumental, miles de vietnamitas transportaron piezas de artillería a través de montañas y selvas, usando bicicletas, bueyes y fuerza humana. Colocaron los cañones en lo alto de las colinas que rodeaban el valle, convirtiendo la posición francesa en una trampa. Durante 56 días, los franceses resistieron bajo un constante bombardeo. Sin refuerzos ni suministros, se rindieron. Esta derrota humillante provocó la caída del gobierno francés y forzó la negociación en la Conferencia de Ginebra. En 1954, se firmaron los Acuerdos de Ginebra. El resultado fue una solución temporal. Se dividiría Vietnam por el paralelo 17. El norte sería dirigido por el gobierno comunista de Ho Chi Minh. El sur, por un gobierno no comunista apoyado por EU y sus aliados. La división sería provisional. En 2 años, se celebrarían elecciones libres para reunificar el país, pero esas elecciones nunca ocurrieron. Estados Unidos y el gobierno del sur sabían que Ho Chi Minh tenía un respaldo popular abrumador. Temían una victoria comunista. La guerra no terminó en Ginebra, solo cambió de forma. Se sembró la semilla del siguiente conflicto, la Guerra de Vietnam, con el fantasma del comunismo expandiéndose en Asia tras la Revolución China en 1949 y la Guerra de Corea. Napou temía perder influencia en la región. La doctrina del dominó se convirtió en el marco ideológico que justificaba la intervención. Si un país caía al comunismo, los vecinos seguirían como fichas de dominó. Así, bajo las presidencias de Eisenhower, Kennedy y más tarde Johnson, la presencia estadounidense fue en aumento. Primero asesores militares, luego helicópteros, armamento pesado y finalmente tropas en combate activo. Ngo Dinh Diem, presidente de Vietnam del Sur, era católico en un país mayoritariamente budista, elitista, autoritario y profundamente anticomunista.
Fue respaldado por Estados Unidos por su postura contra el comunismo, pero su gobierno fue represivo y alienó a amplios sectores de la población. En 1963, tras una ola de protestas budistas y con la CIA involucrada indirectamente, Diem fue derrocado y asesinado en un golpe militar. El vacío de poder desató una serie de gobiernos inestables y un creciente caos. El sur se volvía ingobernable y decidía que la única salida era aumentar su compromiso. En agosto de 1964, el destructor estadounidense USS Maddox informó haber sido atacado por lanchas norvietnamitas en el Golfo de Tonkin. Días después, se reportó un segundo ataque, aunque nunca se confirmaron evidencias claras. Sin embargo, el gobierno de Lyndon B. Johnson usó el incidente como excusa para obtener del Congreso la resolución del Golfo de Tonkin, que autorizaba el uso de fuerza militar sin una declaración formal de guerra. Ese fue el punto de inflexión. En marzo de 1965, llegaron las primeras tropas de combate. La guerra se volvió oficial. La guerra de Vietnam no se parecía a ninguna otra. Se enfrentaba a un enemigo que conocía el terreno, usaba túneles, minas, trampas y estrategias de guerrilla. El Viet Cong se infiltraba en aldeas, atacaba y desaparecía. Estados Unidos respondió con bombardeos masivos, como la Operación Rolling Thunder, y con el uso de defoliantes como el Agente Naranja, cuyo impacto ambiental y humano fue devastador. Millones de hectáreas quedaron arrasadas. Miles de niños nacieron con malformaciones. La tierra quedó envenenada por décadas. La guerra psicológica también dejó marcas. Soldados en constante tensión, moral baja, enemigos invisibles. Se hablaba de ganar corazones y mentes. Pero las masacres como la de My Lai, en 1968, donde civiles fueron asesinados, demostraban lo contrario. Por primera vez, una guerra llegaba en tiempo real a los hogares. Las imágenes mostraban no solo combates, sino sus consecuencias. Niños quemados, aldeas destruidas, soldados confundidos. El discurso oficial hablaba de victoria cercana, pero la televisión mostraba lo contrario. Esto alimentó un movimiento pacifista sin precedentes. Jóvenes, veteranos, artistas y hasta políticos denunciaban la guerra. Las protestas eran masivas. El país estaba dividido. En enero de 1968, durante el alto al fuego por el Año Nuevo Vietnamita, Tet, el Viet Cong y el ejército norvietnamita lanzaron una ofensiva sorpresa sobre más de 100 ciudades, incluida Saigón. Aunque militarmente fue un fracaso para el norte, psicológicamente fue devastadora para La ofensiva demostró que el enemigo estaba lejos de ser derrotado. La confianza en el gobierno estadounidense se desplomó. El presidente Johnson, debilitado, decidió no buscar la reelección. En 1969, Richard Nixon asumió la presidencia y prometió una vietnamización del conflicto. Retiraría tropas y dejaría que el ejército del sur se hiciera cargo. Sin embargo, al mismo tiempo, amplió la guerra a Camboya y Laos. Tras años de negociaciones, en 1973 se firmaron los Acuerdos de Paz de París. Las tropas estadounidenses comenzaron a retirarse, pero la guerra no había terminado. En 1975, Vietnam del Norte lanzó una ofensiva final. El 30 de abril, Saigón cayó. Las últimas imágenes del conflicto fueron de helicópteros, evacuando desesperadamente a personal estadounidense desde el techo de la embajada. Vietnam fue reunificado bajo un régimen comunista. La guerra de Vietnam dejó una marca indeleble. En Vietnam, millones de muertos, infraestructura destruida, pobreza, generaciones afectadas por químicos tóxicos. En Estados Unidos, decenas de miles de muertos, cientos de miles de veteranos con traumas y una nación dividida. Culturalmente, marcó una ruptura. Surgió una generación crítica, consciente, escéptica del poder. Fue el inicio del periodismo investigativo moderno,
y la desmitificación de la autoridad política y militar. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, ayúdanos a que más personas conozcan lo que de verdad pasó. Dale like, comparte este video y suscríbete para seguir explorando las historias que marcaron el rumbo del mundo. Porque solo quien entiende el pasado puede enfrentar con conciencia el futuro.